hablando en serio, usted no nota que la plata está alcanzando mucho más que antes, que estamos pagando deuda, que estamos haciendo más infraestructura, que estamos cumpliendo con todas las obligaciones y que no nos estamos endeudando, al revés. Este gobierno ha amortizado la deuda que nos clavaron por años de años de años, no a nosotros tanto, sino a la juventud, y la hemos venido amortizando. Y hemos mantenido firme la responsabilidad de no seguir tarjeteando gastos como los 23,000 millones de colones que pidieron los rectores y que ahora está en manos de la Asamblea Legislativa, si le vamos a clavar esa deuda adicional a la juventud o cortarle al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Educación para las otras actividades, al Ministerio del Deporte, a toda la obra pública. ¿No han notado que la plata sí está alcanzando? Y ustedes saben que la plata alcanza. ¿Cuándo y cómo? A ver, don Nogui, a la yugular. Gracias, señor presidente. Tal vez aquí quería hacer un pequeño comentario antes. Usted lleva toda la razón. El presupuesto de la República este año se financió en un 40% con endeudamiento. Para el año 2025 va a ser un 38%. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero antes era el 60%. Exactamente. O sea, prácticamente antes cada presupuesto se financiaba 50% con ingresos y 50% con deuda. Y eso ha venido cambiando. Eso es igual que una familia que antes tenía que usar la tarjeta hasta para comprar la comida, ya no lo estamos haciendo. Y en este sentido yo creo que es bueno señalarlo. Quería aquí presentar un par de láminas, si me lo permite don Arnold, para decir algo que es bien importante. Yo creo que este ha sido el objetivo de este gobierno. Reducir la deuda es sinónimo de política social. Cuando asumimos el gobierno, la relación deuda-PIB estaba en el 67.6%. Hoy, a julio del 2024, es del 59.4%. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por bajar por debajo del 60%. Bajar por debajo del 60%, ¿qué significa? Más inversión social. En el presupuesto del 2025, por primera vez desde el 2020, se financiaron todos los recursos de DESAF. Y eso lo sabía la Asamblea Legislativa y lo sabían todas las personas. Pero también significa que va a haber menor costo de financiamiento. Cuando vemos la siguiente lámina, nos damos cuenta de que dejamos de endeudarnos en 1.8 billones en 3 años. Eso es lo que logramos pagar, para decirlo de alguna manera, o por lo menos dejamos de endeudarnos en ese monto para poder financiar el gasto de gobierno. Dejamos de hipotecar al país, y eso es lo que es más importante, presidente, porque ese es el objetivo nuestro, es tener un mejor futuro para las nuevas generaciones. Adelante. ¿Qué significó eso? Financiamos el aumento salarial de los policías sin endeudarnos. 20,000 millones de colones más en el presupuesto del 2025. Por primera vez en varios años le hicimos un abono a la deuda de la caja, 51,000 millones de colones. Y este año seguimos en negociaciones porque creemos que es una responsabilidad. No lo podemos hacer todo de una sola vez, pero vamos avanzando. Y otro tema que es bien importante, le respondimos a los empleados públicos. En el 2020 no se les dio un aumento salarial y han tenido el salario congelado desde ese momento. Pues en este 2024 nosotros incorporamos en el presupuesto de la República 92,000 millones de colones para pagarles lo que no se les pagó en el 2020, lo que no se les pagó en el 2021, lo que no se les pagó en el 2022, lo que no se les pagó en el 2023 y financiar lo que le estamos pagando. Eso significa responsabilidad. Pero también hemos logrado aumentar la inversión en 71,000 millones de colones sin endeudarnos más. Respondimos a los requerimientos de DESAF. Hoy la Sala Constitucional nos obliga a que en este 2024 le demos los 62,000. Pues en el 2025 les vamos a dar los 62,000 y
26.000 millones de colones más, 88.000 millones de colones más en gasto social. Y eso se refleja en más oportunidades para los grupos más vulnerables, no para los que tienen dinero. No estamos dispuestos a usar los recursos para darle a los que tienen superávit hoy. No se vale. Otro tema que es bien importante, presidente, es que cuando el gobierno logra dejar de presionar las tasas, nos beneficiamos todos. Las tasas para el Estado bajaron en 373 puntos base, o sea, una tercera parte. Hoy estamos pagando por el endeudamiento una tercera parte de lo que teníamos cuando ingresamos al gobierno. Y también se impacta la tasa básica pasiva, la que paga el costarricense. Cuando una persona llega y financia su casa, le cobran tasa básica más un monto adicional. Para ponerle un ejemplo, una persona de clase media pedía un préstamo cuando la tasa estaba más o menos al 9%, era tasa básica que estaba al 6.7. Hoy la tasa básica está al 4.3, perdón si no tengo el dato exacto. Pero eso significa que esa persona se ahorró 70.000 colones en el crédito. Y esos 75.000 colones, al igual que el Estado que los usa para cubrir sus necesidades, también ellos van a encontrar un espacio más. ¿Qué significa esto? Que le estamos ayudando a los costarricenses endeudando menos al Estado. Y eso tiene tal vez un objetivo mucho más profundo. Y es cómo lo estamos haciendo, conteniendo el gasto. Y esto a pesar de una asamblea legislativa que un día sí y otro también presenta proyectos para reducir la recaudación. Ya se han aprobado 2 y hemos evitado al menos un par más. Cuando se aprobó la ley que reducía el impuesto a la propiedad de los vehículos, se le restaron 68.000 millones de colones al Ministerio de Hacienda, que se podían utilizar para financiar gastos de los más vulnerables. Cuando se aprobó el tema del impuesto sobre la renta a las rentas extraterritoriales, se le restaron 9.000 millones de colones, plata que podríamos haber invertido en seguridad, en educación, etcétera. Y a pesar de eso, el presupuesto de seguridad aumenta, el presupuesto de educación aumenta, estamos haciendo obra pública, estamos tratando de hacer un uso más eficiente de los recursos. Adelante. Como les decía, en la Asamblea Legislativa en este momento hay 43 proyectos de ley que crean alguna exoneración o reducen algún impuesto. ¿Saben cuánto le representa eso al Estado? 2.7 billones de colones menos de recaudación, y eso son solo 14 que pudimos, digamos, calcular. Eso es más de lo que recaudamos hoy en el impuesto sobre la renta, es más de lo que recaudamos hoy en el impuesto al valor agregado, y seguimos. Y le voy a decir que es el tema más complicado. El principal riesgo fiscal que tiene hoy el gobierno es la Asamblea Legislativa. Increíble. Esto es lo que hemos amortizado o lo que tenemos que amortizar en los próximos 6 años, 23 billones de colones. Ese es el gran reto que tenemos y tenemos que hacerlo al menor costo posible, porque eso no lo pago o no lo paga el Estado como tal, lo pagan los costarricenses. Eso es lo que le cuesta al Estado. Por eso cuando los diputados y los diferentes grupos piden beneficios, ¿saben qué? Los pagamos todos. Y ahí es donde yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. No podemos darle 23.400 millones de colones a las universidades. No podemos darle más recursos a los diferentes grupos que hoy demandan. Tenemos que ser consecuentes. Todos nos tenemos que socar la faja. Adelante, por favor. No, yo creo que no nos estamos socando la faja, don Nogui. Es que lo que estamos haciendo es haciendo las inversiones que hay que hacer con la misma plata y sin endeudarnos. Lo que pasa es que hay gente que quiere hacer un óleo, tipo Venezuela. Ahí gritan que a todo el mundo tiene una mascota a la que hay que darle plata. Un proyecto mascota y volarse la inflación, que la gente no pueda comprar casa porque las tasas de interés son altísimas, etcétera. Esto tiene un impacto real en la vida de los costarricenses. Lo interrumpí, perdón. No se preocupe. Ese cuento de que nos estamos apretando la faja es el cuento que usan
los diputados para decir, ay, le cortaron a fulano, a las universidades, nosotros somos Preeducación, bote 23,000 millones más. Esa es la historia, no están apretando la faja, si tienen 135 millones de dólares, ¿cuánto es? 70,000 millones de colones. 81,000 millones de colones. 82,000 millones de pesos depositados en el banco. Ahí es donde uno pierde la paciencia, Claro. y donde yo le digo a usted, dejemos de ser diplomáticos. Aquí a nadie se le está apretando la faja. Lo que pasa es que están abusando de los recursos públicos. Para mí sería muy fácil hacerme un Oscar Arias y decir, plan escudo, volémonos la deuda, creemos déficits y que paguen los que vienen, y yo salí muy bonito en la foto por 4 años. Empezamos a hablar las cosas como son. Adelante, ¿no? Sí, señor. Y le voy a decir que es peor. Ese riesgo lo estamos conteniendo nosotros y hemos generado confianza. Para decirle, le anuncio acá que Moody's, una de las calificadoras más conservadoras a nivel internacional, hoy nos subió la calificación. Pero no solamente nos subió la calificación, sino que también tiene una perspectiva positiva. Eso quiere decir que hay una confianza importante a nivel internacional de lo que viene haciendo este gobierno. No debemos ponerlo en riesgo. Pero además, presidente, y aquí voy a meterme en un campo que no es el mío, que es el de don Francisco Gamboa, la confianza también es en el país. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis. Si don Francisco está atendiendo a los señores diputados. Vea, no lo dice el gobierno de la República, lo dicen las agencias de calificación de países en términos fiscales, en este caso Moody's, que nos subió la calificación, no por lo que hace la Asamblea Legislativa, que es cortar impuestos y proponer más, quebrar al gobierno vía exenciones. No, lo hace porque el gobierno lo está haciendo. Qué raro. La mayoría de los países, los que quieren gastar son los gobiernos, y las asambleas legislativas son las que sostienen la situación. Aquí no. Aquí, con tal de atacar al gobierno, quítenle impuestos, quítenle para que no pueda hacer obra pública, para que no pueda reparar cosas. Lo dice Moody's. ¿Cuántos periódicos hoy han reportado, cuántas noticias de televisión han reportado este hito económico? Cuando antes lo único que hacíamos era que nos sonaban en las calificaciones, y ahora que vamos para arriba, yo no veo que la gente esté comunicando eso. Entonces, vamos súper bien. La plata nos está alcanzando sin sacrificar ningún objetivo, porque darle 23,000 millones a las universidades, o no dárselos más bien, señores diputados, no es sacrificar a la educación pública, es evitar que sigan atiborrando sus cuentas bancarias 81,000 millones en depósitos para quién sabe qué, para seguir la fiesta que se tiene. Y ahí es donde está la discusión nacional. Adelante, claro. No, con la confianza, no. Sí, y tal vez iba a hacer una observación, presidente. Yo dije que los recursos que les damos a las universidades son a fondo perdido. Y es cierto, no les pedimos cuentas. Nosotros no sabemos en qué utilizan los recursos de las universidades. Tienen su propio presupuesto. Ellos son los que hacen sus prioridades. Yo creo que como costarricenses tenemos la necesidad de saber y de darle un objetivo a esos recursos. Pero volvamos al tema de la confianza. Resulta que la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica es la que nos da hoy buenas noticias. En su publicación mensual de medición trimestral, del índice de confianza del consumidor realizado en agosto pasado, los consumidores costarricenses tienen actualmente el nivel de confianza más alto desde el 2010. O sea, 4 administraciones no han tenido el nivel de confianza que tiene hoy nuestro país. Y esto tiene importancia porque ellos son los que de una u otra manera invierten, consumen y hacen que este país crezca. Al final del día,
Nuestro país tiene una economía interna que también está creciendo y eso es lo importante. Para nosotros, esto es el resultado de las políticas económicas que han logrado contener la inflación, las políticas económicas que han permitido que este país crezca, pero particularmente la confianza que tenemos hoy a nivel internacional y a nivel local. Y aquí hay un punto bien importante y es la información que genera el Banco Central. El crecimiento anualizado a julio del 2024 es de 4.2%, 0.2 por encima de las proyecciones que teníamos. Y si hacemos anualizado los datos a julio, nos dan un crecimiento de 4.3. Vamos muy bien, señor presidente. Campeones mundiales de crecimiento en la Liga Premier, que es la OCDE. Entonces, seamos claros. El mundo financiero dice que Costa Rica lo está haciendo muy bien, a pesar de la mala información constante de parte de los medios. El consumidor costarricense siente los beneficios de la economía y dice: tengo más confianza. No son 4, son 5 gobiernos: Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y este. Entonces, en 5 gobiernos no ha habido un punto más alto de confianza. Sí. Muchas gracias. Lo triste, presidente, es que lo reconoce la OCDE, lo reconoce Moody's, lo reconocen las diferentes agencias internacionales y aquí no lo sabemos. No, sí lo sabemos, pero no los medios no lo comunican. Para eso estamos nosotros. Aquí están las noticias. Vamos muy bien, mejor de lo que esperaban, pero hay gente que saca el pelo en la sopa y van a empezar a decir: no, Moody's se equivoca. Algún analista de A3 por peseta, lo que yo llamo analistas de 8.33 centavos. No, Moody's se equivoca el Fondo Monetario, se equivoca la OCDE, se equivoca el INEC, con tal de llevarle la contraria al gobierno. Lo felicito, ministro, no me afloje.